Hace unos cuantos días le subí a este canal una de las anécdotas más aterradoras que he vivido relacionada a un ser que se hace pasar por mis hermanas para tratar de suplantarlas. Al final de este video les pedí a ustedes que me enviaran alguna historia real que les hubiera sucedido para contarla aquí en el canal y me sorprendí con la cantidad de correos que me llegaron. Historias de personas perseguidas por demonios, casas embrujadas, seres sobrenaturales, todas increíbles, pero hubo específicamente una que despertó mi curiosidad. La santería condenó a mi familia. Tras leer un poco sobre lo que esta persona me envió, me di cuenta de que esta historia era como ninguna otra. Toca temas extremadamente oscuros sobre una religión bastante infame, una que incluso a mí me ha dado miedo investigar. Hoy escucharemos la historia de este seguidor y nos adentraremos un poco en su vida con la simple misión de entender cómo fue que la santería le arruinó la vida. Yo soy Pato de Patos Potions y sean bienvenidos a este video. Comencemos. Hola a todos, ¿cómo están? Yo muy feliz de que les haya gustado tanto mi video pasado sobre la historia de mi casa. En serio que contar historias de terror es una de mis más grandes pasiones, entonces que les haya gustado tanto es como un sueño hecho realidad para mí. Asimismo, hacía mucho tiempo que no veía tanta gente comentando, lo cual me puso bastante feliz. Hoy continuaremos contando historias, pero es la primera vez que cuento la historia de alguien más en este canal. Les agradezco muchísimo a todas las personas que se tomaron el tiempo de escribirme sus historias. Créanme que las leí todas. Si les gustaría saber por qué la suya no fue elegida o cómo hacer para que la que envíen ahora sí sea seleccionada, les daré un poco más de información al final del video. La última cosa que quiero aclarar es que la historia que estoy a punto de contarles no es una copia exacta del mail que recibí. Me tomé libertades creativas para la narración, pero no cambié nada más que la forma en cómo se cuenta la historia. Ahora sí que sí, perdonen la intro tan larga y disfruten de su video. Lo que te estoy a punto de contar es real. Me pasó a mí, así que, por razones de seguridad, prefiero no decirte mi nombre, pero puedes llamarme Amelia. Mi historia no es fácil de explicar. Voy a hablar sobre cosas tan distintas, tan extrañas, que probablemente uno o dos de los que están escuchando no me crean. Y a ellos solo les quiero decir, no se preocupen. Yo tampoco me creería a mí misma si no lo hubiera vivido. Se trata acerca de una especie de religión muy conocida llamada santería, una religión en la que mi familia se metió bajo promesas de riqueza y fortuna. Pero eso no pudo haber estado más lejos de la verdad. Todo comienza con mi padre. Él era un cantante bastante reconocido en ese entonces. Poseía bastantes riquezas y bienes debido a los frutos de su carrera. Contaba con una familia conformada por mi madre e hijos que habían tenido con otras parejas. Pero eso no es relevante. También quiero aclarar que en esta parte de la historia yo aún no nacía. Como mencioné anteriormente, mi padre había amasado una fortuna considerable, pero eso no era suficiente para él. En búsqueda de nuevos proyectos, se terminó encontrando con un hombre, al cual le pondremos Luis. Entonces, lo que buscas es multiplicar tus riquezas, ¿eh? Le preguntó a mi padre tras platicar con él un rato. Yo puedo ayudarte con eso. Verán, Luis era un practicante de la santería.
Él, junto a su pareja de ese momento, Amanda, empezaron a hablarle sobre la religión que seguían y cómo ésta les había cambiado la vida. Le explicaron que, mediante algunos favores que hiciera a distintos espíritus, estos le darían todo lo que él quisiera. Mi padre no lo pensó mucho y aceptó, sin darse cuenta de que el hacerlo marcaría el inicio de su camino a la miseria y la destrucción de su familia. Aquí haré una pequeña pausa para explicarles un poco sobre cómo funciona la santería. Si por casualidad tú ya conoces sobre el tema, siéntete libre de saltarte a la siguiente parte de la historia. Pero para los que no, prepárense, porque están a punto de entrar a un mundo muy oscuro. La santería es una religión sincrética de origen yoruba que se desarrolló en Cuba. Esta unía deidades africanas, también conocidas como orishas, con santos católicos. En la religión se busca el contacto con orishas a través de rituales, sacrificios y oraciones para obtener guianza, protección y sabiduría. Ondeando un poco más sobre lo que acabo de mencionar, los practicantes creen que los orishas son entidades espirituales que guían y protegen a los humanos. Es por eso que a ellos se les debe honrar y pedir ayuda en tiempos de crisis. Y estas son algunas cuantas de las deidades centrales de la religión más nombradas. El Eguá, asociado a San Antonio de Padua, el guardián del camino. Obatalá, considerado el padre de la humanidad, está vinculado a Jesús o a la Virgen de las Mercedes. Yemayá, diosa del mar. Changó, orisha de la guerra, el fuego, el trueno y la justicia, se asocia con Santa Bárbara en la religión católica. Para conectar con estos guardianes tienes que pasar por un proceso llamado la coronación. Este es un ritual clave el cual te hace recibir la bendición de un orisha, otorgándote su protección y secretos. Habiendo dicho todo esto, ahora sí continuemos con la historia. Un día mi madre tuvo un encuentro con lo que ella cree fue un ángel, el cual dijo que tendría una hija a la cual debería de ponerle Amelia. Ella vendría a la tierra con una misión. Mi madre al principio creyó que fue un sueño. Cuando tuvo a mi hermana, su primer hija, con mi padre, quería ponerle ese nombre, pero por alguna razón que no me han querido contar, no pudo hacerlo. Mi padre estuvo atendiendo muchas reuniones con Luis y Amanda, y a los pocos meses le dijeron que era momento de su coronación. Él no cuenta mucho de lo que ocurrió ese día, pero el guardián que se acercó a él fue Changó. Otra cosa que me comentó es que en esta coronación, Luis sirvió como materia. Para los que no sepan, materia es un término que se le da a una persona que es poseída por un espíritu para que éste se comunique a través de él. Luis fue poseído por una entidad llamada Don Juan del Tabaco, un espíritu antiguo, y desde ese momento se convirtió en la mano derecha de mi padre. Probablemente se preguntarán, ¿cómo es posible que se convirtiera en su mano derecha? Pero no se preocupen, todo quedará claro. Pasaron los días y mi madre cada vez se asustaba más con los comportamientos de mi padre. No estaba de acuerdo con esa religión y, por lo mismo, un día simplemente decidió separarse de él. Pero cuando le compartió su decisión, pasó algo extraño. Mi madre esperaba que refutara, que se enojara o que le rogara. Cualquier cosa, en verdad. Pero no fue nada de eso. Mi padre simplemente la miró y con un miedo enorme le dijo: "No puedes hacer eso". Mi madre sintió escalofríos cuando escuchó estas palabras. ¿Cómo que no puedo hacer eso? No es que no puedas, no debes. ¿Y por qué no?
insistió mi madre. Hace unas cuantas semanas, en una sesión de adivinación, se contactó conmigo un espíritu que me mencionó la posibilidad de que te quisiera separar de mí. Me dijo que lo tenía que impedir a toda costa, o que si no, tu madre iba a morir de cáncer. Pasaron unos cuantos segundos en silencio. ¿Cómo puedes bromear con algo tan delicado? No estoy bromeando, es lo que me dijeron. Pues no te creo. Mi madre era una persona católica. Para ella, todo esto eran alucinaciones y locura por parte de mi padre. Pero lo más impactante de todo esto es que él no estaba mintiendo. A las pocas semanas de su separación, mi abuela se enfermó gravemente y, tras llevarla al doctor, le diagnosticaron cáncer cerebral. Mi madre estaba en shock, no solo por la horrible noticia que le habían dado, sino porque muy en el fondo no podía parar de pensar que todo esto había sido su culpa al irse, por lo que decidió arreglarlo. Fue en búsqueda de ayuda con mi padre, el cual la llevó con Luis y Amanda, donde juntos realizaron ceremonias para curar el cáncer de mi abuela. Quiero disculparme con toda la gente en este video por lo que están a punto de escuchar, pero estas ceremonias eran abominables. Mataban animales y utilizaban su sangre para alimentar a los espíritus. Estos eran representados con piedras, las cuales tenían ojos y boca, hechas con pequeñas conchas de mar. La sangre debía caer sobre las piedras, mientras se realizaban cánticos y conjuros. Nuevamente, sé que todo esto suena irreal, pero tras realizar los rituales, de alguna forma, mi abuela fue dada de alta del hospital, totalmente sana, en tan solo un mes. Y fue gracias a esto que mi madre decidió también entrar a la religión, coronándose y obteniendo el santo de Yemayá. Unos cuantos meses más tarde, Luis y Amanda le comentaron a mis padres la idea de unir a su recién nacida al grupo. Y es así como, a sus cortos 2 años de edad, coronaron a mi hermana y ella obtuvo el santo de Oshun. Durante todo este tiempo, mi padre había estado pagando una alta cantidad de dinero a la religión. $2,000 anuales por los servicios de Luis y Amanda, lo cual equivaldría a unos 35,000 pesos hoy en día. Pasaron los años y se fue desbloqueando más conocimiento, específicamente alrededor de mi hermana. Según los espíritus, había que ser cuidadosos con ella, ya que estaría toda su vida bajo peligro de muerte, que no podría salir de la casa porque la cogerían, que nunca podría tener novio porque quedaría embarazada a los 17, y que se alejara de las amistades porque todos sus amigos solo la violentarían. No creo tener que explicar el porqué, pero mis padres quedaron sumamente preocupados y mi hermana completamente traumatizada al recibir esta información. Es por eso que desde chica comenzaron a sobreprotegerla a tal grado de que no podía salir a ningún lado sin ser acompañada. Mientras tanto, mi madre quedaría embarazada nuevamente y a pesar de que ella no quería tenerlo, la convencieron de hacerlo. Aunque no fue tan fácil, exámenes médicos confirmaron que el bebé sería niño, tendría problemas de nacimiento y padecería síndrome Down. Mis padres, preocupados, no supieron qué hacer, así que acudieron nuevamente a Luis y Amanda para consultar por alguna solución. Contactaron a los espíritus en una ceremonia y Don Juan del Tabaco aclamó a ese bebé como un hijo de Dios. Dijo que éste debía nacer a toda costa, pues tendría una misión importante en su vida. El espíritu también agregó que no estaba conforme con el sexo del bebé. Él deseaba que fuera una niña. Les pidió a mis padres que realizaran ceremonias para cambiar su sexo, y así fue. Cuando mi madre dio a luz, por sorpresa para algunos, no nació un hombre, sino una niña, completamente sana y sin complicaciones, a la cual decidieron nombrar Amelia. Esa soy yo.
Cuando nací, mis padres, sin pensarlo dos veces, me coronaron en esta religión. A mis 5 meses recibí el santo de Eleguá. Siguió pasando el tiempo y mi padre continuaba dando y dando dinero a Luis y a Amanda a cambio de más ceremonias. Pero ahora, en vez de recibir fortunas y riquezas, como le habían prometido, solo estaba perdiendo dinero. Llevaba tiempo que su carrera no le estaba dejando y pagar las cuentas era cada vez más difícil. Llegamos a un punto de quiebre. La deuda era tanta y los préstamos tan grandes que comenzaron a llegar amenazas de muerte a nuestra casa, por lo que junto a toda su familia, mi padre decidió abandonar el país. Uno esperaría que con eso se acabara la historia. Ya no había manera de continuar las ceremonias. Mi padre no tenía dinero y había llegado a tal extremo gracias a ellas, pero no fue así. Continuó pidiendo préstamos cada vez más grandes, porque ahora, en vez de solo pagar las ceremonias, teníamos que pagar extra porque Luis y Amanda vinieran a nosotros. Todo lo que he contado ha sido recopilado en base a lo que me han dicho mis padres, pero para este punto de la historia la perspectiva cambia un poco. Esta vez les voy a hablar desde mis propios recuerdos, y los primeros que tengo son de mí misma viendo cosas extrañas. Un día me encontraba bañándome para ir a la primaria, cuando de pronto escuché a una niña pequeña gritar mi nombre. Al escucharla me asusté tanto que comencé a gritar por mi madre. Al explicarle lo que pasó, me dijo que no me asustara, que era algo normal y que esa niña solo quería mi ayuda. Esa misma noche, recé pidiéndole a Dios que le diera luz y que la llevara con él. Al día siguiente, cuando me volví a meter a bañar, vi cómo del vapor de la regadera salió una luz entre blanca y dorada que jamás olvidaré. En ella vi cómo se materializaba una niña de cabello largo y negro. Estaba vestida con una bata blanca. Me miró con una expresión que solo puedo describir como dulce, y creo que logré escuchar un gracias con una voz extremadamente baja. Pero, aunque esto fue algo relativamente bonito, también me dieron cosas horribles. En la calle a veces veía gente vestida con ropa extraña, que al notar que yo los podía ver, me saludaban e incluso, en el peor de los casos, me perseguían. Por más que le pedí a mi madre que me ayudara, ella solo me decía que no eran seres reales y que todo era producto de mi imaginación. La santería seguía muy presente en mi vida y comencé a ser solicitada por los espíritus de mi casa. A veces me encontraba dormida y era despertada por mi madre, pues don Juan del Tabaco, quien ahora también se comunicaba con nosotros a través del cuerpo de mi hermana mayor, me llamaba queriendo verme. Algo bastante bizarro es que aún recuerdo cómo me sentaba en sus piernas y me mimaba como si fuera su nieta. Cabe aclarar que todo esto lo hacía en el cuerpo de mi hermana, lo cual era bastante extraño porque ella era una persona muy reservada y normalmente no hablábamos. Asimismo, en varias ocasiones me tocó ver cómo mis padres mataban animales con sus propias manos y regaban su sangre en las piedras con boca y ojos. La verdad es que tengo muchísimos más recuerdos de los que me gustaría. No todos malos, pero hay uno que aún me atormenta hasta el día de hoy. Una noche estaba discutiendo con mi hermana por una tontería. La cosa se calentó un poco, por lo que decidí irme a mi cuarto para respirar. Apenas entré a mi habitación, escuché cómo la puerta de esta crujió de una manera muy extraña. Volteé a ver qué había sucedido y vi cómo lentamente la puerta se movía hacia atrás y de un momento a otro se cerró, dando un portazo. Yo entré en pánico y corrí a intentar abrirla para salir de la habitación, pero no podía. No sé si era por mis nervios o porque la verdad había algo que no quería que saliera de ahí. Lo peor es que, mientras intentaba abrir la puerta, sentía algo, una presencia detrás de mí.
Algo en mi interior sentía que debía voltear y afrontar a lo que sea que estuviese ahí. Pero lo lamento, no me atreví a mirar. Después de intentarlo unas veces más, la puerta por fin abrió como si nada. Corrí hacia el cuarto de mi padre y él, al verme tan asustada, preguntó: ¿El portazo que soy yo, no fuiste tú? Procedí a contarle lo que había pasado y él solo me dijo: ve a alimentar a el Egua, indicándome que mi santo debía de estar molesto porque no le había alimentado. Así que corrí y le coloqué un plato con dulces y ofrendas, pero de un momento a otro comencé a sentir un dolor bastante fuerte en el brazo. Al inicio no le di mucha importancia hasta que pude sentir como algo goteaba en él. Lo revisé y les juro que no sé cómo, pero estaba llena de rasguños enormes y de sangre. Lo más tétrico era que 3 de esos rasguños estaban alineados, casi formando una cara sonriente. Fui nuevamente con mi padre. Él entendió la gravedad de la situación en cuanto me vio. Desde ese momento tuve que participar en varias ceremonias para protegerme y disculparme con mi santo por no entenderlo como debía. En otra ocasión, Luis y Amanda me prohibieron salir de la casa por 21 días, ya que me podría pasar algo peligroso. La verdad es que a mí ya no me estaba gustando todo esto de la santería, por lo que no hice caso. Grave error. Al día número 13, estaba sobre una silla tratando de alcanzar unas galletas para merendar, cuando de un momento a otro, la silla reventó y caí al suelo, clavándome un trozo de esta en la espalda. Hay muchas más anécdotas horribles que viví. Pero para mantener la historia corta, ¿qué les parece si pasamos al capítulo final? A estas alturas, mi padre ya no poseía ninguno de sus bienes. Esta religión nos había dejado en la ruina, y aún así, seguíamos presentes en la santería. En una ceremonia, Luis y Amanda estaban invocando a uno de los espíritus que más nos visitaba, llamado la Negra Tomasa. Cada que ella bajaba este plano, poseía a mi hermana mayor. Ella cambiaba su actitud por completo, actuando como una mujer de la época indígena. En esa reunión, cuando la Tomasa comenzó a hablar con nosotros, empezaron a pasar cosas extrañas. Mi madre se empezó a comportar de manera violenta. Empezó a discutir con mi padre como si nadie la escuchara. La pelea incluso escaló a lo físico. Mi madre lo comenzó a golpear y mi padre, llorando por lo que acababa de suceder, decidió retirarse de la ceremonia. Pero en eso, el espíritu de la Tomasa le prohibió que se fuera. Y él, bastante afectado, obedeció. En eso, Luis comenzó a conjurar un cántico en una lengua extraña. Mi madre comenzó a tambalearse y a actuar parecido a un animal. Gruñía y tenía movimientos erráticos. Luis colocó su mano en la frente de mi madre y al separarla, de la boca de ella comenzó a salir un humo negro y espeso. Al ver esto, quedé atónita. No podía creer que fuese real. Mi madre cayó al suelo. Yo y mi padre nos miramos sorprendidos y, cuando despertó, parecía ser otra persona por completo. Más amable, más serena. Luis nos explicó que a mi madre le estaban haciendo brujería. Esto era de esperarse. Todo este tiempo, en mi familia, solían ocurrir muchas peleas, a tal punto que nuestro hogar era solo de gritos, golpes y llanto. Los vecinos estaban hartos de nosotros. Pero aquí es donde todo se complica. Al paso de 2 años, mi padre comenzó a notar que Luis actuaba raro. Cada vez les pedía más dinero de lo usual, con la excusa de realizar ceremonias urgentes para la protección de mi hermana. Siempre parecía estar de mal humor. Con el tiempo nos enteramos de que esto era porque él y Amanda habían terminado su relación hace poco tiempo y ya no se soportaban ver el uno al otro. Resulta que un día, mientras realizaban una ceremonia, Amanda, tras un arrebato de enojo, le contó a mis padres que todo este tiempo Luis los había estado estafando,
que todo el dinero que le habían dado en los últimos años lo había utilizado para apostar en casinos y para pagarle la universidad a una hija que ninguno de nosotros conocía. Puede que estén pensando que entonces todo lo que les acabo de contar no es más que una mentira. Pero no es así. La estafa no fue que nos inventara cosas o que la santería no existiera. No, era peor. Luis era quien nos estaba realizando embrujos. Era él quien nos estaba haciendo daño y rezaba por nuestra caída. Y así, mis padres comprendieron que la brujería que utilizaba mi familia para su éxito era la misma que alguien más utilizaba para su miseria. Amanda nos dijo que Luis había enterrado cosas en nuestro jardín. Enterró una especie de pedestal con objetos personales de la familia, marcándonos para nuestra perdición. Mi papá se deshizo de toda cosa relacionada a la santería. Luis y Amanda desaparecieron y decidimos apartarnos de la religión en general durante un tiempo. Meses después nos mudamos y acudimos a la iglesia católica y al fin, en octubre de este año, decidimos bautizarnos como cristianos. Hemos realizado muchas limpias y oraciones para deshacernos de todos los trabajos que Luis nos hizo. En nuestra casa anterior se mudaron unas personas nuevas y me cuenta mi vecino que la primera semana todo iba normal, pero tras esta se empezaron a escuchar las mismas peleas que cuando nosotros vivíamos ahí. La única explicación que tengo es que Luis debió haber trabajado la casa también. Y con esto concluye mi historia. Sé que es difícil de creer, pero les aseguro, es 100% real. Yo la viví. No es un testimonio lejano. Todo lo que les acabo de contar fue vivido por mí o por un familiar directo. Espero les haya gustado y muchas gracias por escuchar mi historia. Siento que hay mucho que digerir. Imagínense invertir tanto dinero y tiempo a un proyecto que, según, te iba a cambiar la vida, solo para darte cuenta de que la misma gente que te metió en él se aprovechó y se burló de ti a tus espaldas por años. Yo en lo personal no sé cómo hubiera reaccionado si fuese mi historia. Pudimos aprender algunas cuantas cosas de este relato, como por ejemplo, a siempre tener cuidado con la gente con la que nos relacionamos. Muchas veces pueden tener intenciones diferentes a las que aparentan. Aprendimos que la santería es una religión y práctica peligrosa. Y si ustedes deciden confiar en la historia de esta persona, una muy real que puede arruinar nuestra vida si es usada de mala manera por nosotros o contra nosotros. Sin duda me deja pensando cuántas más personas viven su vida día a día con tragedias y enfermedades sin saber que son el blanco de un brujo que les está deseando el mal. Piensa en el día que más enfermo o enferma te has sentido. Piensa en algún accidente grave que te haya pasado o en la vez que casi pierdes la vida. Podríamos poner las manos en el fuego y asegurar que eso fue algo que simplemente pasó, o quizá fue algo premeditado por algún ser humano oscuro que lo único que deseaba era nuestro final. Si les gustó el video, no olviden darle like, comentar y suscribirse si no lo han hecho. Quiero nuevamente agradecer a la persona que envió esta historia y a todas las demás que enviaron las suyas. Les recuerdo que ustedes también pueden mandar su historia a historiaspotions@gmail.com. Algo que me gustaría decirles antes de que envíen su historia es que, obviamente, si planeo hacer un video de ella, ocupo que esta sea larga. Es por eso que, si me envían historias de 1 o 2 párrafos, yo las voy a disfrutar, pero es muy poco probable que las pueda poner en un video. Habiendo dicho esto, también quiero decirles que no se limiten a hablarme sobre temas de los que ya hablamos. En el video pasado tocamos el tema de los dobles o los doppelgangers y el 40% de las historias hablaban de lo mismo. Aunque sí planeo volver a hacer historias sobre ese tema, me gustaría estar rotando la mayoría del tiempo para evitar que se sienta monótono. Habiendo dicho eso, todos son bienvenidos a mandarme su historia, así que por favor háganlo. Quiero agradecerle a los miembros del canal que hacen de este proyecto posible.
Como ya saben, Patos Potions es un proyecto muy complicado, tanto a nivel narrativo como a nivel de edición. El que ustedes nos estén apoyando con ese extra hace la diferencia, así que les estoy eternamente agradecidos. Y si tú también puedes y te gusta el contenido, no dudes en convertirte en un miembro del canal. Apoyarías un montón. Pero si quieres apoyar y no tienes dinero para hacerlo, te recuerdo que puedes visitar cualquiera de mis otros 3 canales. Pato RMZ, en donde reacciono a chismes, noticias y hago dinámicas con mis seguidores. Patos Games, en donde juego exclusivamente videojuegos de terror. Y Patos Bots, donde subo todas mis transmisiones que hago en Twitch sin ninguna especie de corte. Hablando de Twitch, hago streams ahí lunes, miércoles y jueves de 4 a 6 pm y los domingos de 8 a 10. Todo hora México. Por último, también quiero decirles que tengo un podcast llamado Miércoles de Terapia, en el cual ustedes me cuentan sus problemas y yo les doy un consejo desde el fondo de mi corazón. Todos los links los encontrarán abajo en la caja de descripción. Ahora sí que sí me retiro, no sin antes agradecerles nuevamente por llegar al final del video. Nos vemos la siguiente semana con el siguiente. Hasta la próxima y chao chao.